Pues Laila Tov, que lo haga Abraham, Isaac y Jacob, tenga bien a bendecirnos a todos nosotros y a todo Am Israel, el pueblo de Israel, en donde quiera que se encuentre, en los 4 puntos cardinales, en la Galut. Y pues sean todos bienvenidos. Estamos en nuestra clase en donde estamos estudiando verso por verso la carta a los de Galacia, Gálatas. Quien habla con ustedes, Morel Isha de la ciudad de Puebla. Y pues vamos a hacer una tefilá para poder iniciar con nuestro estudio. Baruch atah Adonai Eloheinu melech haolam, asher kideshanu bemizvotav betzivanu, al divrei Torah. Amén. Bendito seas tú, Dios Rey del universo, que nos has santificado con tus mandamientos y nos ordenaste el estudio de tu Torah. Le damos gracias, Padre Celestial, por esta noche que nos permites vivir. Gracias, Padre, porque nos has guardado hasta este momento y porque tenemos la parnasá, la provisión, tenemos la jokmá, la sabiduría que nos entregas y nos das para poder escudriñar tu dabar. Padre, que en este tiempo oscuro en el cual el mundo se introduce en unas supuestas tradiciones y festividades que solo tienen que ver con adorar al enemigo, al adversario y a la muerte, Padre, cosa aborrecible delante de ti. Gracias te damos porque algún día estuvimos ahí todos nosotros, mas te plació rescatarnos de esas vanas y muertas tradiciones. Gracias, Padre, porque ahora podemos ver y ahora podemos ser verdaderos hijos de luz, apartados de todas esas cosas que no convienen a los que se acercan a ti. Que nos ayudes a poder transmitirle nuestro conocimiento para que el próximo año que esto vuelva a ocurrir, Padre, sean más personas las que se hayan alejado de esas vanas tradiciones. Usa nuestras bocas, usa nuestros medios, usa nuestra vida, Padre, de cada uno de nosotros para que esto se cumpla. Es nuestro deseo en tu voluntad, Padre. Y bendícenos con sabiduría, con conocimiento y con entendimiento en esta noche. Y que sea tu Ruach HaKodesh guiándonos a toda verdad. En el Sejut y por los méritos de nuestro Adón Yeshua HaMashiach. Amén. Ve amén. Amén. Bien, pues estamos en nuestra clase de Gálatas. Hoy queremos ver a partir del verso que nos quedamos, que es el capítulo 2, verso 11. Así que vamos a buscar Gálatas, capítulo 2, verso 11. Queremos llegar al capítulo 3, verso 5. Y pues como se darán cuenta, pues la introducción que tuvimos clases pasadas, así como la explicación de la identidad del Mashiach, así como la explicación de en qué consiste el verdadero Masorot, el verdadero evangelio. Hoy vamos a hacer uso de todo eso, porque en el capítulo 2, verso 11, ya es el clímax, comienza el clímax de esta carta, porque ya de plano, después de haber dado su introducción Shaul de Tarso y haber explicado quién era él, qué autoridad tenía él, y de quién procedía esta autoridad y a quién representaba y quién era él al que representa, esto es a Yeshua HaMashiach, y después de haber dadonos una cátedra de cuál es el verdadero evangelio, ahora viene ya a eh, expresar la incomodidad que sentía Shaul de Tarso para con los de Galacia. Así que todo lo que hemos visto y aprendido vamos a tratarlo de recopilar y vamos a ir buscando y a ir viendo las conclusiones lo más cercano al contexto del momento en que Shaul estaba diciendo esto a los de Galacia. Se han hecho muchísimos libros acerca del libro de los Gálatas, muchísimos libros buscando una exégesis. Obvio, la mayoría en un contexto cristiano, porque los judíos no creen en estos libros, así que ni para pensar que hay un libro judío con respecto a los de Gálatas. Entonces, todas las exégesis que se han hecho de Gálatas han sido bajo una perspectiva, bajo la gracia, ¿sí? Buscando que Shaul de Tarso diga lo que la cristiandad y los dogmas cristianos y la escatología cristiana quiere decir ahora a los nuevos cristianos gentiles. Pero nosotros estamos buscando restaurar esa idea y esa esencia principal de la cual cada palabra, cada expresión que se dijo y que está plasmada y que se quedó preservada hasta nuestros días, podamos hallar la razón por la cual se escribió. Y hoy que estamos en el contexto de las raíces hebreas, en el contexto de regresar al contexto del pueblo de Israel, del judaísmo,
podemos darnos cuenta por todo lo que hemos estado viviendo que realmente este reto que Shaul de Tarso tenía es el mismo reto que ahora muchos de nosotros tenemos. Así que si analizamos bien, entendemos bien de qué se trata la molestia de Shaul de Tarso a los de Galacia, vamos a poder comprender cuando nos quieran ahora nosotros en nuestro momento histórico querernos enyugar en esclavitud que no nos corresponde, entonces podremos salir libres. Así que estamos en Gálatas capítulo 2, verso 11, y comienza a declarar lo siguiente Shaul de Tarso. Pero cuando Kefa, Pedro, vino a Antioquía, y aquí vamos a ubicarnos geográficamente, porque si no nos ubicamos geográficamente, no, tal vez no nos ayude mucho a comprender. Vamos a ver esta imagen que vamos a compartir. Y bien, aquí tenemos Asia Menor. Recuerden que hay dos Antioquía, La Antioquía a la cual nos está haciendo referencia Shaul de Tarso es a Antioquía de Psidia, ¿sí? Que se encuentra en Asia Menor, que se encuentra en la región de Galacia. Ya vieron en el mapa, en el color verde, se encuentra Asia Menor y mero en el centro se encuentra Galacia, arribita de Licanoia. Bueno, pues abajito de Licanoia se encuentra Antioquía, es Antioquía de Psidia, ¿ok? Y esto porque justamente estamos hablando que en este contexto de esta región, Shaul de Tarso estaba hablando. La otra Antioquía la encontramos al lado derecho en el color tipo mostaza, que está pegado al verde. Ahí inmediatamente entre el verde y el tipo mostaza inicia Antioquía, pero es Antioquía de Siria, ¿ok? Entonces, no es Antioquía de Siria, donde estaba Kefa, donde llegó, sino era Antioquía de Siria, ahí en la región de Galacia. Bueno, ya que nos ubicamos con respecto a dónde llegó Kefa, dónde lo confrontó Shaul de Tarso, entonces seguimos leyendo y dice, pero cuando Kefa, Pedro, vino a Antioquía, dice Shaul, le resistí cara a cara. O sea, eh, le confrontó cara a cara. No está contento Shaul de Tarso con Kefa, no está contento. Tiene una inquietud que tiene que sacar. Y entonces dice, porque era de condenar. Quiere decir que a la vista de Shaul de Tarso, Pedro había hecho algo condenable, algo incorrecto, algo que no procedía. Bueno, el que sean apóstoles, el que sean shaliachim, no quita que sean hombres y no quita que cometan ciertos errores. Así que a nadie se le ocurra pensar que no, ¿cómo es posible que el apóstol Pablo, que Shaliach Kefa haya cometido algo? Pues sí es posible. Y tan es posible que la misma historia nos lo confirma. Pero bueno, sigamos leyendo y dice, verso 12, pues antes que viniesen algunos de parte de Jacob, de parte de Jacobo, ¿saben quién es Jacobo? Tal vez es más conocido en la cristianal como Santiago, ¿ok? Santiago es Jacobo, es Jacob, ¿sí? Nombre original de Santiago, Jacob. Bien, pues antes de que viniesen algunos de parte de Jacob, comía con los gentiles. ¿Quién comía con los gentiles? Pedro. Pero después que vinieron de parte de Jacob, desde Jerusalén, se retraía, o sea, se escondía y ya no compartía la mesa con los gentiles y se apartaba, porque tenía miedos de los de la circuncisión, o sea, tenía miedo de sus hermanos judíos que habían venido de parte de Jacob de Jerusalén. ¿Por qué tenía miedo de ellos? ¿Cuál es el problema? Que estaba haciendo mal. Verso 13. Y en su simulación participaban también los otros judíos, o sea, otros hermanos judíos creyentes en Yeshua, pero que ahora también estaban siguiendo el mismo ejemplo de Kefa, de retraerse, de ya no comer con los gentiles. De tal manera, mirad, que aún Bernabé
fue también arrastrado por la hipocresía de ellos. Quiere decir que Pedro y Bernabé en ese momento comían con los gentiles, compartían el pan, convivían. Pero por aquí llegaron los enviados de Jacob desde Jerusalén y se escondieron, ya no compartían. Y aquí viene el problema. El problema que nosotros ya estudiamos en Hechos capítulo 10, porque hemos estudiado esto con respecto a Cornelio. Y para que nos quede bien en claro cuál es el problema de la razón de por qué Kefa se retrajo y ya no comía con los gentiles, les vamos a recordar el contexto de Hechos capítulo 10, porque ahí está la clave de la molestia que en este momento está mostrando con Kefa y que después va a venir a arrastrar consecuencias con los de Galacia. Entonces, tenemos pues Hechos capítulo 10. Vamos a leer Hechos capítulo 10, verso 25 rápidamente para refrescar y para recordar a los que están en nueva audiencia con nosotros y que no llevaron el curso de Hechos, verso por verso. Les vamos a recordar cuál fue el problema que se supone que Pedro ya debía de haber superado. En Hechos capítulo 10, verso 25 encontramos el contexto de Cornelio, el centurión, el cual había mandado a traer a Kefa para que le diera palabra para salvación. Pero Kefa había visto el lienzo que se descolgaba del cielo en una visión, donde tenía animales de todo tipo, cuadrúpedos de todo tipo, aves de todo tipo, reptiles de todo tipo, y una voz que dijo 3 veces, Pedro, mata y come. Y en una de ellas, en la segunda, Pedro le respondió a esa voz y le dijo, no, Señor, porque ninguna cosa común o inmunda he probado jamás. Entonces la voz le responde, no llames tú común o inmundo lo que Dios ha santificado. Y en ese mismo contexto y momento llegan los enviados por Cornelio, tocan a la puerta, buscamos a uno llamado Shimón Kefa, que somos enviados por Cornelio Centurión. El Espíritu de Dios le dice, no dudes ir con ellos. Y ahí comienzan las claves. ¿Por qué dudaría si se supone que el trabajo del apóstol es ir y anunciar el evangelio a todas las naciones? Porque ahí había ya un problema en la mente de Kefa. Ese problema que lo va a expresar en el verso 26 en adelante, que dice, Hechos 10, 26 en adelante, que dice, mas Kefa, más Pedro, se levantó diciendo, levántate pues, yo mismo también soy hombre, cuando Cornelio salió a recibirle. Verso 27, y hablando con Cornelio, entró y halló a muchos que se habían reunido. Cornelio era un centurión romano y por lo tanto había reunido a sus familiares y amigos que también eran gentiles. Verso 28, y aquí viene la clave. Y les dijo Pedro a todos los que se habían reunido, vosotros sabéis cuán abominable es para un varón judío, o sea, para yo, Pedro, juntarse o acercarse a un extranjero, a un gentil como ustedes. Y aquí viene la interpretación del lienzo. Pero a mí me ha mostrado Dios que a ningún hombre llame común o inmundo. Así que a partir de allí se debía de haber entendido que Pedro comprendía que el evangelio, el Masorot, que hasta ese momento histórico solo se anunciaba a puros judíos, entraban a las sinagogas de los judíos los apóstoles y anunciaban, Yeshua es el Mesías, pero solo a las sinagogas de los judíos y no anunciaban esto en los lugares públicos a los griegos o a los gentiles. Porque ellos tenían un mandamiento sobre ellos, una alajá, una ordenanza rabínica, un mandamiento de los mayores o ancianos, de los escribas y fariseos, si lo quieres ver así, de su momento, que decía, está prohibido para un judío comer o entrar a la casa de un gentil. Las razones eran válidas y las razones eran, los gentiles comen comida treifa, comen comida no kosher, comen comida que no permite Dios. Y si te invitan a comer, ¿qué te van a dar de comer? Así que para evitar muchos problemas, está prohibido que un judío entre a comer con un gentil. 2. Está prohibido que un judío entre a la casa de un gentil. ¿Por qué? Porque en ese momento histórico, al igual que en nuestros días, la tendencia es poner
a sus dioses en las esquinas, las estatuas de Júpiter, las estatuas de Zeus, la estatua de Diana de los Efesos, las tenían ahí, ya sean en grande o en chiquito, y las tenían adentro de su casa. Por lo tanto, eso es idolatría, y por lo tanto, a la vista de un rabino, eso sería impurificarse. Por lo tanto, está prohibido entrar a la casa de un gentil porque te podrías impurificar con la idolatría que ellos tienen. Así que todo judío tenía en su mente este mandamiento, que no era un mandamiento de Dios, no estaba en la ley de Moisés, sino era un mandamiento, un geneserot, un cerco de protección de la halajá rabínica para impedir que el judío se impurificara. El principio era válido, el principio era entendible, pero cada vez más se había hecho este mandamiento de hombres como si fuera de Dios. Tanto así que los propios apóstoles, hablando de Pedro, Kefa, Jacob, Santiago y Bernabé, lo tenían en su mente. Y si eso no se removía o se abolía, nunca hubiera podido difundirse el Masorot, el Evangelio, a los gentiles. Porque una vez más, recuerda, desde el libro de los Hechos, capítulo 10, para atrás, capítulo 9, 8, 7, 6, todo lo que se dice allí fue para puros judíos. Los gentiles vinieron solo a entrar a ser parte del reino de los cielos hasta el capítulo 10, con Cornelio. Se supone que Pedro ya había entendido que él podía comer con los gentiles, y sobre todo si esos gentiles ya eran parte de la misma familia del pueblo de Israel, porque habían creído en las promesas de redención que habían sido prometidas desde los patriarcas y que ahora con Yeshua HaMashiach se hacían palpables y se hacían cercanas no solo a judíos, sino también a gentiles. Y una manera muy clara de poder comprobar que aún los gentiles podían entrar a ser parte de estas promesas de redención a los padres era que cuando ellos oían el Masorot del Evangelio, desde los patriarcas, los padres, los profetas, Yeshua muerto y resucitado, cuando ellos llegaban a ese punto y creían, yo creo que Yeshua es el Mesías, venía sobre ellos el Ruach HaKodesh y hablaban en lenguas. Ya lo leímos en Hechos. Y Pedro decía cuando vino el Espíritu Santo, el Ruach HaKodesh, sobre Cornelio y su familia, y empezaron a hablar en lenguas y a glorificar a Dios. ¿Qué dijo Kefa? ¿Puede acaso alguno impedir el agua para que hagan tevilá como nosotros, si ya recibieron también el Espíritu de Dios? Y de esa manera dio a entender que el Eterno no hacía excepción de personas, sean judíos o gentiles, si creen en Yeshua y en las promesas dadas a los patriarcas, se vuelven de sus malos caminos, hacen teshuvá, se arrepienten, entonces son parte del mismo pueblo. Ese es el evangelio en sí, y esa es la idea que Kefa, Pedro, ya debía de haber tenido. Pero, ¿qué creen? Ya en Antioquía, alegre, contento, anunciando el evangelio, comiendo con los gentiles, voltea de repente y se le suben los colores al rostro, porque habían llegado la supervisión, llegó la supervisión. Llegaron algunos enviados de Jacob, de Santiago, desde Jerusalén, y se le quedaron mirando a Pedro. Ah, con que estás con los gentiles. Ups. Y entonces le ganó más a Pedro seguir cumpliendo con ese mandamiento de hombres para no quedar mal con los judíos de Jerusalén, que vivir el evangelio verdadero de que los gentiles también son parte del mismo pueblo. Ese es en sí el problema por el cual se molestó Shaul de Tarso con Pedro. Ya hemos explicado de Shaul de Tarso que él conocía de pies a cabezas la ley de Moisés,
y conocía de pies a cabezas la ley de los hombres fariseos, de los rabinos. Y él ya había entendido perfectamente que todas las cosas las tengo por pérdida, por basura, con tal del conocer de Mashiach. Así que está molesto Shaul de Tarso porque Pedro está queriendo guardar la ley de los rabinos que se supone ya debía de haber abolido en su mente y en su corazón y poder convivir con los gentiles. Pero por lo visto le ganó más el quedar bien con los de Jerusalén que con el Eterno. Y eso es fuerte. Y por eso Shaul de Tarso se molestó con justa razón. Y entonces dice después, Gálatas 2:14, Gálatas 2:14, regresamos a Gálatas. Gálatas 2:14 dice Shaul, pero cuando vi que no andaban este Pedro y este Bernabé, que ya se retiraron de las mesas y ya no convivían con los gentiles, pero cuando vi que no andaban rectamente conforme a la verdad del Evangelio, que los gentiles ya son parte también del mismo pueblo de Israel, por medio de la fe en Yeshua, dije a Pedro, delante de todos, si tú, siendo judío, vives como los gentiles y no como judío, porque obligas a los gentiles a judaizar. Recuerde nuestra audiencia que estamos usando la versión Reina Valera. Y la razón por la cual estamos usando la versión Reina Valera y no la versión textual hebraica del Nuevo Testamento es porque queremos llegar a más personas, las ovejas perdidas de la casa de Israel, y para que no cause ningún impedimento la traducción y puedan decir que nosotros al leer nuestra traducción del código real, de la versión textual del Nuevo Testamento, digan que ya está amañada nuestra traducción. Así que usando la propia traducción que ellos leen cada domingo, les podemos comprobar lo que gusten con respecto a la fe original y verdadera. Bien, habiendo hecho esa aclaración, vamos a analizar cada palabra porque esto es un mar de riqueza de enseñanza tan solo en este verso. Porque por interpretar mal el contexto histórico de este pasaje se han hecho cada prédica tan más fuera de la realidad que no se imagina. Entonces, vamos de nuevo, Gálatas 2:14. Pero cuando vi, dice Shaul de Tarso, que no andaban rectamente conforme a la verdad del Evangelio, y ya explicamos y hicimos un pequeño resumen de cuál es la verdad del Evangelio, ¿sí? Dije a Pedro, a Kefa, delante de todos, si tú, siendo judío, ahí nos detenemos, este solo pasaje debería de sobrar y bastar para demostrar a nuestros hermanos cristianos y católicos que Pedro no era romano, Pedro no era cristiano, Pedro era judío. ¿Sí? Pedro era judío. Así que si por tantos siglos se dio la mal llamada Santa Inquisición y el antisemitismo hasta nuestros días, ¿qué creen? Deberían también odiar a Pedro porque él era judío. Bueno, Pedro judío, dice Shaul de Tarso, si tú siendo judío vives como los gentiles y allí, gracias a toda la introducción y el contexto que hemos podido rescatar del momento histórico y el problema de las claves que necesitábamos saber para poder interpretar bien Gálatas, ahora podemos entender por qué le dice así a Kefa. Tú eres judío, Kefa, pero vives como gentil. ¿A qué se refiere? Se refiere a, se acordarán que en Hechos capítulo 15 estudiamos que estaban obligando a los gentiles a judaizar, a que se circuncidaran y guardaran toda la ley. A lo cual en ese momento actuaron bien Jacob y Pedro, porque Pedro dijo, varones hermanos, el contexto es, los creyentes en Yeshua judíos, pero de línea farisea, estaban obligando a los creyentes gentiles que se circuncidaran y guardaran toda la ley para ser salvos. Entonces Kefa se levanta y dice, en Hechos capítulo 15, varones hermanos, ¿por qué imponéis, de aquí vienen las claves, por qué imponéis un yugo
sobre los hermanos, sobre los creyentes, sobre los gentiles, un yugo que ni nosotros ni nuestros padres hemos podido llevar. ¡Wow! Quien no conozca el contexto cultural del fariseísmo, de la salahot, de los Geneserot y Takanot, de los llamados cercos de protección, la ley oral, los mandamientos rabínicos, quien no conozca eso, fácil se puede desviar a interpretar totalmente mal la escritura. Pero gracias a esas claves, hoy podemos entender a qué se refería en ese momento Kefa, que va a ser exactamente lo mismo de lo que está hablando Shaul de Tarso aquí en Gálatas. Vamos a interpretar Hechos, donde dice, varones hermanos, ¿por qué imponéis un yugo? Un yugo se refería a mandamientos que el hombre tenía que guardar, ¿sale? ¿Por qué imponéis un yugo que ni nosotros, dice Pedro, ni nuestros padres hemos podido llevar? Así que si lo traducimos a una frase más entendible, diría, a ver, ¿por qué intentan poner mandamientos que ni siquiera nosotros hemos podido llevar? ¿Se está refiriendo acaso a la ley de Moisés, a la Torá de Moshe? No, no se está refiriendo a la Torá de Moshe, a la ley de Moisés. Se está refiriendo a la tradición de los ancianos, a los mandamientos de los rabinos, a la ley oral, a la halajá, a los Geneserot y Takanot, a los cercos de protección, a los mandamientos de hombres que ya habían interpuesto en ese momento. Así que ya teniendo esa clave, Pedro dice, nosotros no hemos podido vivir esas leyes rabínicas. Ya que tienes eso en tu mente, nos regresamos a Gálatas y ahora entendemos. Gálatas 2:14. Pero cuando vi que no andaban rectamente conforme a la verdad del Evangelio, dije a Pedro delante de todos, si tú siendo judío, vives como gentil, te lo traduzco ahora sí, tú eres judío y deberías de estar viviendo todos los mandamientos de los padres, de los ancianos, las leyes rabínicas, la halajá, los Geneserot y Takanot. Tú como judío deberías de ser ejemplo de estar viviendo. ¿Quién se lo está diciendo? Shaul de Tarso, fariseo de fariseos. Él sí había vivido completamente de pies a cabeza, irreprensible en cuanto a la tradición de los padres, dijo Shaul de Tarso, era él en su antigua manera de vivir. Y entonces le echa en cara a Pedro, tú que eres judío, nunca cumpliste con la halajá de los rabinos. A eso se refiere con tú siendo judío vives como gentil, ¿sale? A eso se refiere. No porque sea gentil Pedro, sino porque no estaba viviendo la ley de los rabinos. Ahora seguimos leyendo y dice, ¿por qué tú si siendo judío vives como los gentiles, sin leyes rabínicas, y no como judío, no como los verdaderos judíos legalistas? Si tú haces eso, ¿por qué obligas a los gentiles a judaizar? Recuerda que en el contexto, Pedro ya estaba comiendo con los gentiles, pero vinieron de Jerusalén y de nuevo regresó a guardar el mandamiento de no comer con los gentiles, mandamiento de los hombres, alajá. Y entonces le reprocha a Pedro, Shaul de Tarso, tú eres judío, debías de haber vivido eso y no lo estabas haciendo. Y ahora lo quieres hacer. Y si tú haces eso, Pedro, el único mensaje que vas a mandar a los de Galacia es que deben de guardar la ley rabínica. A ver si lo entendemos. Pedro, no te hagas. Tú no guardas la Torah oral, la halajá de los ancianos. Tú vives como gentil. Y ahora te haces el muy judío y te retraes para no comer con los de Galacia. ¿Y qué mensaje les vas a dar con eso? Que deben de guardar la ley rabínica, porque tú la estás guardando. Eso es judaizar. Si a alguien le quedaba duda qué es judaizar o el término judaizante, esto es judaizar. Judaizar no es hacer algo judío en cuanto a la ley de Moisés. Guardar el Shabbat, guardar las Moadim, las fiestas,
hacer alguna cosa que tenga que ver como, por ejemplo, comer la comida kosher. No, ya estás haciendo separación de comida, ya estás judaizando. Eso no es judaizar. Judaizar en el contexto correcto de las escrituras se usa para determinar que se están imponiendo mandamientos de rabinos, no de Dios, no divino, no de Moshe, de rabinos como si fueran mandamientos de Dios. Eso es judaizar. Obligando a los gentiles con la idea de que si no haces esto, casi pierdes la salvación. ¿Sí? En otras palabras, para un claro ejemplo, retomando a un señor en Tehuacán, les dice a aquellos que se acercan a su iglesia Gozo y Paz, si después de 2 meses no te circuncidas, quedas fuera. Pero lo dice en el sentido casi de que si quedas fuera de nosotros, casi pierdes la salvación, porque solo con nosotros está la salvación. ¿A qué los está obligando? A los gentiles a circuncidarse. Eso es judaizar. Cuando obligan a un gentil a hacer algo que no le corresponde, y mucho menos si ese mandamiento que le están obligando a hacer es mandamiento de hombres y no de Dios. ¿Sí? Como explicamos en nuestra introducción en los capítulos anteriores, la llamada Maseh HaTorah, obras de la ley. ¿Qué son las Maseh HaTorah, las obras de la ley? Sí, también los obligan a hacer lo que ni conocen. ¿Qué son las Maseh HaTorah, las obras de la ley? Los mandamientos rabínicos, ¿sí? Lo que se enseñó como la manera de cómo vivir el mandamiento, la halajá. Y vamos a ver ejemplos de eso para que quede claro. Pero resumiendo aquí, ya sabes ahora qué es judaizar, ya sabes por qué se molestó Shaul de Tarso con Pedro, porque estaba dando un mal ejemplo. Yo diría, a ver, Pedro, no ya te lo había dicho el Eterno con el lienzo, Pedro mata y come, ya te lo había dicho, Pedro, ¿cómo es posible que ahora por quedar bien con los de Jerusalén, ahí vas de nuevo la burra al trigo? ¿Creen que es eso posible? Sí es posible. Sí es posible que el hombre le dé más importancia a otro hombre que a Dios. Sí es posible. Tanto que ha habido muchas veces que tú, y voy a generalizar, cuando digo tú es generalizo, le has dado más el lado a tu familiar que a Dios, que al Eterno, que a tu Creador. Has querido quedar mejor y bien con tu familiar, con tu amigo, con tu patrón, más que con Dios. Y pudiendo guardar Shabbat como debes, ahí vas con el compañero, con el vecino, con el compadre, con el amigo, a acompañarlo, a ir, a comprar, a ver, a andar, a comer, a cenar, lo que tú quieras. Y el Shabbat, bien, gracias. Y las fiestas, bien, gracias. ¿Se puede o no se puede? Sí, se puede. ¿Se debe o no se debe? No se debe. Así que si alguien quisiera juzgar a Pedro, no. Bien dijo el Eterno, que lance la piedra el que esté libre de pecado, por un lado. Pero por otro lado, aprende del error. Recuerden, esto es algo personal. La salvación es personal. Y cada uno alcanza el nivel de santidad, de kedushá que quiera. Yo no lo puedo hacer por ustedes ni ustedes por mí. Así que pongan mucha atención en cuanto a eso. Continuamos, Gálatas 2:14. Gálatas 2:14. Ya lo leímos. Vámonos al 15. 2:15 de Gálatas. Nosotros judíos, dice Shaul de Tarso, nosotros judíos, y ahí una vez más, Shaul también judío. Así que si a alguien le quedaba la duda de que Pablo fuera judío, ahí está.
nosotros judíos de nacimiento y no pecadores de entre los gentiles. ¿A qué se refiere si todos son pecadores, tanto judíos como gentiles? Se refiere a que ellos no eran idólatras, desde nacimiento nunca fueron idólatras, ¿sale? A eso se está refiriendo. Nosotros judíos de nacimiento y no pecadores de entre los gentiles, sabiendo que el hombre, y aquí vienen mucha terminología que hay que analizarla con mucho cuidado, sabiendo que el hombre no es justificado, no es salvado, no es redimido por las obras de la ley. Y aquí vienen las malas interpretaciones, ¿sí? Si tú solo lees esa línea, dice, sabiendo que el hombre no es justificado, no es salvado por las obras de la ley, inmediatamente un cristiano te toma esa línea y te dices, ya ves, la ley de Moisés no sirve para nada. Error garrafal, no se está refiriendo a la ley de Moisés, se está refiriendo a las Maseja Torah, las obras de la ley, las leyes rabínicas. Recuerda que el contexto nos está diciendo todo y el contexto nos está diciendo entre el verdadero evangelio y los mandamientos de los hombres interpuestos como si fueran leyes de Dios, que aún los apóstoles querían seguir subyugándose a ellos y que en su hipocresía habían arrastrado a Pedro y a Bernabé. Así que, sabiendo que el hombre no es justificado por guardar esas leyes rabínicas, esa alajá, esos geneserot y takanot, sino por la emuná, la fe en Yeshua HaMashiach. ¿Qué es lo que nos salva? ¿Guardar las leyes rabínicas, la alajá, o creer en Yeshua? Creer en Yeshua, tan claro como eso, sencillo. La fe en Yeshua. Nosotros, judíos, también hemos creído en Yeshua HaMashiach para ser justificados, salvos por la emuná, por la fe en Mashiach. Lo vuelve a repetir. No por las obras de la ley, Maseja Torah. Por cuanto por las obras de la ley, las leyes rabínicas, las leyes de los hombres, nadie será justificado. Una vez más, si un gentil lee la última parte, porque por las obras de la ley nadie será justificado, una vez más un cristiano dice, ya ves, no hay que guardar la ley de Moisés. Error garrafal, no se está refiriendo a la ley de Moisés, se está refiriendo a la ley de los rabinos. Maseja Torah, obras de la ley. Y para completar la idea mencionada previamente, vámonos a Romanos. Vamos a buscar Romanos. Romanos capítulo 3. Este problema que está teniendo con los de Galacia, ¿qué crees? Ay, lo estuvo teniendo con la mayoría de las comunidades. Lo estuvo teniendo con la mayoría de las comunidades y una de ellas fue los romanos, la carta a los de Italia. A los de Italia también les escribió las mismas cosas de este tema. Vamos a leer. Vamos a leer Romanos. Permítame porque aquí me faltó un verso. Vamos a leer el 2, el último verso del 2. Romanos 2. Bien, es 3:20. Vamos a leer el 3:20. 3:20 y dice así. Pongan atención. Romanos 3:20. Shaul de Tarso hablando a los de Italia. Ya que por las obras de la ley, ningún ser humano será justificado delante de él. Hasta ahí vamos igual que en Gálatas. Hasta ahí vamos igual. Y una vez más, un cristiano diría, ya ven, la ley ya no. La ley de Moisés ya no. No, 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 no. No se está refiriendo a la ley de Moisés. Sigamos leyendo. Dice, ya que por las obras de la ley nadie será justificado, porque por medio de la ley es el conocimiento del pecado. Pero ahora, aparte de la ley, se ha manifestado la justicia de Dios testificada por la ley y por los profetas. Bien.
Cuando lo lees sin la clave de interpretación, la verdad ya hizo un trabucles aquí Shaul, ya hizo todo una, ya hizo todo un, toda una expresión que ya nos hizo bolas, porque menciona bastantes veces la ley, la palabra ley, y pues ya no la entendimos. Y es justamente por eso es que la mayoría de los pastores no explican Gálatas, porque al no tener la clave de interpretación, esto te hace bolas. Pero cuando ya tienes la clave de interpretación, tan sencillo como esto. Vea, tienes que aprender a identificar cuando estás leyendo Romanos y Gálatas, cuándo es leyes de los hombres y ley divina. Porque Shaul de Tarso va a estar intercambiando la expresión en base a lo que quiera expresar. Así que él inicia mencionando la ley de los hombres, las Maseja Torah, las obras de la ley. Y dice, 3:20, ya que por las obras de la ley, las leyes rabínicas, ningún ser humano será justificado delante de Dios. Te doy un ejemplo bien claro. Decir que si no haces el pan de Shabbat es pecado, y si es pecado pierdes la salvación, es un error garrafal. Si tú no haces las halot, las dos panes de Shabbat, bueno, se te fue. No estás en sintonía con el pueblo de Israel y eso es todo. Porque no es mandamiento divino, no es mandamiento de la ley de Moisés. Hacer los dos panes en Shabbat no es mandamiento de Dios, así que no pecas si no los haces. Simplemente no estás en sintonía con Israel porque la mayoría del pueblo de Israel hace como tradición los dos halot. Eso es todo. Pues, ¿qué creen? Esto es lo equivalente a que a los de Galacia y a los romanos les dijeran, ¿sabes qué? Por no hacer los panes de Shabbat, estás pecando y te vas a ir al infierno. Y entonces los de Galacia y los de Roma se espantaban y entonces, ¿qué hacían? No, sí, los halot. ¿Sí me entienden? Es exactamente, y eso llévalo a cualquier mandamiento rabínico que no esté en la ley de Moisés. Ejemplo, aunque a algunos no les guste. Pasamos Sukkot. Y en Sukkot, el mandamiento es armar un azúcar. Ese es el mandamiento divino. El mandamiento rabínico es levantar el lulav, las 3 especies, las 4 especies, y levantarlo y hacer unas bendiciones y 3 veces hacia el norte, 3 veces hacia el sur, 3 veces hacia el este y hacia el oeste. Tú no pecas si no haces eso. Tú pecas si no haces tu azúcar. Ah, porque el azúcar es mandamiento divino. El lulav no. Nos vamos a otro ejemplo. Rosh Hashanah. Todo mundo diciéndose, se me fue la expresión, la frase. Hag Sameach Rosh Hashanah. Que tengas un feliz inicio de año. Y un metuká, y dulce. Y el ceder de Rosh Hashanah es en base al año nuevo. Eso que ponen en el plato, que la cabeza de pescado, que la calabaza, que la granada, todo en base a el nuevo año. Si tú no haces nada de eso, no pecas, porque eso es ley rabínica. Porque la escritura no dice que sea año nuevo. La escritura dice que esa fiesta es Yom Teruah, fiesta de las trompetas, donde el actor principal es el shofar, no el año nuevo. Porque Dios dice, el creador, el altísimo, el gran el Ahaylayá supremo, dice que el inicio de vuestros meses será en el mes de Nisan y Aviv, el primero de los meses, no el séptimo mes, Tisri. Así que si alguien quiere someterse a las leyes rabínicas y andarse felicitando en Año Nuevo en el séptimo mes, que no sé si te suena la incoherencia, y si no te suena, pues ya no podemos ayudarte, ya no es cosa mía, pero que entiendas, que no permitas
que esas leyes rabínicas te quiten la shalom ni la libertad que tenemos en Mashiach. Ese es justamente el problema que tiene Shaul de Tarso con los de Gálatas y con los romanos y con los de Efesios y con los de Corintios, porque detrás de él iban todos estos falsos hermanos judaizantes que venían a destruir toda la libertad que venía construyendo Shaul de Tarso con las comunidades gentiles. Y los reducían a esclavitud. Así que, dos cosas aquí en Romanos. Obras de la ley, leyes rabínicas y la ley divina. Vamos a encontrar dónde es la ley divina. Romanos 3:20, volvemos a leer, porque por las obras de la ley ningún ser humano será justificado. Así que si tú no guardas leyes rabínicas, no hay ningún problema. Si tú no guardas los mandamientos del Eterno, ahí sí estás en problemas. Pero aún así, la salvación ni siquiera es por guardar la Torá. Vamos a leer y ahí solito lo explica. Porque por medio de la ley, y aquí ya no se refiere a la Maseja Torah, sino ya se refiere ahora sí a la Torah de Moshe. Porque por medio de la ley divina es el conocimiento del pecado. ¿Cómo sabemos que hemos pecado? Por la ley de Moisés. 3:21. Pero ahora, aparte de la ley, se ha manifestado la justicia. O sea, ahora, aparte de la ley de Moisés, que solo se tenía la ley de Moisés, ahora ha venido Yeshua. Se ha manifestado la justicia, testificada por la ley divina, que la ley de Moisés había anunciado que vendría la justicia, o sea, Yeshua. Profeta como yo levantará el Señor de entre tu pueblo, a Elohim, ¿sí? Testificada por la ley divina y por los profetas. Como diría Yeshua, de mí habló Moshe y los profetas. La justicia de Dios por medio de la fe en Yeshua HaMashiach. La salvación de Dios por medio de creer que Yeshua es el Mesías. Para todos los que creen en él, porque no hay diferencia. 23. Por cuanto todos pecaron, tanto judíos como gentiles, y están destituidos de la gloria de Dios. 24. Siendo justificados gratuitamente por gracia, mediante la redención que es en Mashiach Yeshua. Así que si es gratuito y es por Mashiach, no es por las obras de la ley. 25. A quien Dios puso como propiciación, intermediario, Goel, por medio de la fe en su sangre, para manifestar su justicia, su salvación, su redención, a causa de haber pasado por alto en su paciencia nuestros pecados pasados, con la mira de manifestar en este tiempo su salvación, su justicia, a fin de que Él sea el justo y el que se justifica al que es de la fe en Yeshua. Así que todo aquel que cree en Yeshua es justificado a través de la fe en Él. 27. ¿Dónde pues está la jactancia? O sea, ¿dónde queda entonces que es por las obras de la ley, las obras de los hombres? ¿Dónde pues está la jactancia? Queda excluida. ¿Por cuál ley? ¿Y por qué pregunta por cuál ley si solo hubiera una? Sino porque se están manejando las dos leyes, pregunta ¿por cuál ley? ¿Por cuál ley? ¿Por la de las obras, las leyes de los hombres, la halajá? No, sino por la ley de la fe. Creer que en Yeshua es quien trae nuestra propiciación y justificación. 28. Concluimos pues que el hombre, sea judío o gentil, es justificado por fe sin las obras de la... Fíjense qué hermoso lo dice Shaul de Tarso. Aquí sí lo explicó bien. Aquí sí aplaudan a Shaul de Tarso porque aquí sí lo explicó bien. No dejó duda. 28. Concluimos pues que el hombre es justificado, salvo, redimido por la fe sin las leyes rabínicas, la halajá de los rabinos, las leyes de los hombres, los cercos de protección, sin la ley, sin las obras de la ley. 29. ¿Es Dios solamente Dios de los judíos? ¿No es también Dios de los gentiles? Ciertamente también de los gentiles. 30. Porque Dios es uno
y él justificará por la fe a los de la circuncisión, a los judíos, y por medio de la fe a los gentiles, a los incircuncisos. 31. Y vean cómo termina Shaul. Luego, por la fe, por solo mi fe en Yeshua, invalidamos la ley, y aquí ya se está refiriendo a la ley divina, la ley de Moshe. Luego, por la fe, anulamos la Torá de Moshe. ¿Qué dice Shaul de Tarso? En ninguna manera, sino que confirmamos la ley. El pleito, hermanos, en Gálatas y en Romanos, es la ley de los hombres, Maseja Torá, las obras de la ley, y la ley divina. Y en medio, la fe en Yeshua. Estos falsos hermanos que ya leímos en el capítulo anterior, que se estaban introduciendo en las comunidades para reducir a los hermanos creyentes gentiles a la esclavitud, les estaban enseñando pura ley rabínica, que en la mayoría de los casos se ponía por encima de la ley divina y anulaba la ley divina en algunos casos. Es entonces que viene Shaul de Tarso enojado y dice, no es posible. Bueno, antes de que llegue a eso, porque si llega a ese punto, sigamos leyendo, regresemos a Gálatas, porque no le voy a quitar ese momento a Shaul. Ya que entendiste esto, regresamos a Gálatas 2:17 y dice, Gálatas 2:17. Y si buscando ser justificado en Mashiach, también nosotros somos hallados pecadores, porque no hay hombre que no peque, incluyendo los judíos, porque aún los judíos son pecadores. ¿Es por eso Mashiach ministro de pecado? En ninguna manera. 18. Porque si las cosas que destruí, ¿quién está hablando? Shaul de Tarso, él era fariseo, él cumplía con la halajá de los rabinos, pero eso ya lo pasó, ya lo superó, ¿sale? Si las cosas que destruí, esas mismas vuelvo a edificar, o sea, me vuelvo a regresar a la halajá, a las leyes rabínicas, a guardar todo esto, transgresor me hago. Porque yo, y aquí está mal traducido la expresión, la preposición por, está mal traducido, quiten por y pongan la palabra griega que estaba en lo original, que es día, que se traduce más exactamente como mediante, porque cuando dejas por, cuando sigues leyendo como que no te da la idea, pero cuando ya pones la palabra en su original, ya entiendes más. Así que quiten por, ese por del 19 y pongan mediante la palabra griega día. Dice, porque yo mediante la ley soy muerto para la ley a fin de vivir para Dios. ¿Qué significa esto? La ley, la Torá, es la que te enseña que estás muerto en tus delitos y pecados, la que te enseña que es pecado, y al reconocer eso, que estás mal, que estás pecando, que no estás bien delante del Eterno, te demuestra que estás muerto en tus delitos y pecados, que estás separado de Dios, entonces vas a buscar vivir, no transgredir la ley de Dios para no estar muerto, a fin de agradar a Dios. Gálatas 2:20. Con Mashiach estoy juntamente crucificado. ¿Quién debía de haber estado en el madero ahí? ¿Mashiach o yo? Yo. ¿Quién pecó? ¿Mashiach o yo? Yo. Así que por eso dice Shaul esta expresión. Con Mashiach estoy juntamente crucificado. Yo debería de ser el colgado por mis pecados, pero Mashiach me sustituyó. Así que por agradecimiento, seguimos leyendo, ya no vivo yo. Ya no voy a hacer mi propia voluntad. Mas Mashiach en mí. Voy a hacer la voluntad de mi Señor. Y lo que ahora vivo en la carne, lo que tengo que sufrir en esta edad presente, lo voy a vivir en base a mi Señor, a mi Adón, a mi Maestro. Lo vivo en la fe del Hijo de Dios, el cual me amó y se entregó a sí mismo por mí. Y termina esta sección diciendo, no desecho, no porque es por fe,
no desecho la gracia, el regalo, el don de Dios. Pues si por la ley divina fuese la justicia, la salvación, entonces por demás murió Cristo. Lo traducimos este verso. No dejen de ver, dice Shaul de Tarso, el regalo, el don, la gracia de esta salvación, que no es algo que puedas pagar. Porque si fuera por guardar los mandamientos de Dios, ¿para qué muere Cristo? Si con solo guardar los mandamientos de Dios voy a ser justificado, ¿para qué muere Cristo? Eso es lo que está diciendo Shaul de Tarso. Así que, al final del cabo, no desprecio, dice Shaul, la gracia, el regalo, el don de Dios, de que esta salvación es por gracia al final del cabo. Y ahora sí, 3:1. Léanlo con intensidad. Pónganle ahí el feeling. Oh Gálatas insensatos. ¿Quién nos fascinó? ¿Quién te engañó? ¿Quién te persuadió para no obedecer a la verdad? Y es ahí donde tienes que sacar todo lo que ya aprendimos en los capítulos anteriores de qué es la verdad, el evangelio de la verdad. ¿Quién te fascinó para no obedecer a la verdad? A vosotros, y aquí va a mencionar parte de la verdad, del evangelio. A vosotros, ante cuyos ojos Yeshua el Mashiach fue ya presentado claramente entre vosotros como crucificado. Y cuando dice crucificado, se entiende el proceso. Muerto, sepultado y resucitado, ¿sale? Entre vosotros. 3:2. A ver, insensatos Gálatas. Esto solo quiero saber de vosotros. A ver, respóndanme. ¿Recibisteis el Espíritu, el Ruach HaKodesh, por las obras de la ley, por los mandamientos rabínicos, por someterte a la ley de los ancianos, o por oír por fe? 3:3. Tan necios sois, habiendo comenzado por el Espíritu, ahora vais a acabar por la carne, porque la salvación es por la fe en Yeshua HaMashiach, no por guardar las leyes rabínicas. Pero ahora los Gálatas se quieren someter a las leyes rabínicas. 4. Tantas cosas habéis padecido en vano, si es que realmente fue en vano. Aquel, pues, que os suministra el Espíritu, o sea, el Padre, que te da el Espíritu Santo, el Ruach HaKodesh, y hace maravillas entre vosotros. ¿Qué es lo que pasa cuando viene el Ruach HaKodesh en tu vida? Se habla en lenguas, se tiene don de profecía, don de sanidad, se puede echar fuera espíritus inmundos, se puede hacer don de milagros, ¿sí? Esas son las maravillas. Entonces, el Padre que te da el Ruach HaKodesh y te capacita para hacer esto sobrenatural, estas maravillas entre vosotros, te dio todo esto por someterte a las leyes rabínicas, a las Maseja Torah, a las obras de la ley, o por oír por fe. Así que la mala interpretación que por siglos se dio a los cristianos fue: a ver, cristianos, reciben la salvación por fe. Recuerden que el engaño de Satanás es mitad verdad con mitad mentira, ¿sí? Siempre va a ser así, mitad verdad con mitad mentira. Aquí viene una verdad que dicen los cristianos, y la verdad es que la salvación solamente es por fe en Yeshua HaMashiach. Esa es la verdad. Y aquí viene la mentira. Ya ven, por eso la ley de Dios, la ley de Moisés, según lo leemos aquí en Gálatas 3:5, aquel pues que suministra el Espíritu y hace maravillas entre vosotros, ¿lo hace por guardar la ley de Moisés o por oír por fe? No, pues por oír por fe. Así que por lo tanto ya no hay que guardar la ley de Moisés. Esa es la pésima, mala, absoluta, horrenda, espantosa interpretación. Pero ya con las claves de interpretación que hemos enseñado, ya entiendes a qué se está refiriendo Shaul de Tarso con toda esta terminología. Y entonces, concluimos esta sección. Shaul quiere hacer rectificar a los hermanos de Galacia, pues ya los habían perturbado y mal enseñado, diciéndoles que por guardar las obras de la ley
las Maseja Torá, las leyes rabínicas, serían salvos. Y parte del pueblo de Israel, y ahora Shaul, les recuerda que de eso no se trata el verdadero evangelio o Masorot, sino de creer con emuná en Mashiach crucificado y resucitado. Por lo cual ya no necesitan guardar todas esas leyes impuestas por los hombres, que se vuelven cargas pesadas y que ni aún los propios apóstoles, como ya lo vimos, las estaban viviendo y guardando. ¿Cuánto daño siguen haciendo estos hombres que bajo la investidura de Yehudí han inventado mandamientos y los han enseñado a los hombres para que los obedezcan como si fueran mandamientos de Dios? Recuerda, todo aquel que te diga que un mandamiento rabínico es mandamiento de Dios, se está maldiciendo, pues escrito está: maldito todo aquel que no permaneciere en todas las cosas escritas en esta ley. Y escrito está: no aumentarás de esta ley, ni disminuirás. Está prohibido inventar mandamientos y decir que son de Dios. Y aquí vamos a entender el punto medio. Yeshua dio a sus discípulos autoridad para atar en el cielo y en la tierra. ¿A qué se refiere eso? A que puedan realizar alajot que defiendan, que preserven la fe del creyente. Les doy un ejemplo. Shaul de Tarso a los de Corinto, hablando generalmente, en lo general, les dice: y que las mujeres callen en la congregación, así como la ley lo dice. Y entonces, la pregunta es: ¿en qué lugar de la ley de Moisés dice que las mujeres tienen que callar en una reunión? No hay ningún lugar en la ley de Moisés que diga eso. ¿Qué está diciendo Pablo entonces? Está aplicando una alajá. Y la alajá que está aplicando es: mujeres, ustedes dentro de la congregación, calladitas. El que enseña es el varón. El que ministra es el varón. El que dirige es el varón. Ustedes, mujeres, calladitas. Pero para poder entender esto, se tiene que comprender el contexto. Porque si uno diría: ay, qué machista es Shaul de Tarso, pues tiene sus razones. Porque en el contexto en el que está diciendo esto a los de Corinto, las mujeres en Corinto tenían ya hoy en día, o vivían ya hoy en día, lo que conocemos como el feminismo. Que la mujer igual que el varón, y en algunos casos hasta mayor que el varón. Entonces Shaul de Tarso tiene que imponer esta alajá para preservar la fe y el orden. Eso es correcto, siempre y cuando se diga correctamente que es mandamiento alajá de alguien, una autoridad. El pecado o el problema es cuando te venden ese mandamiento enseñándote a que lo obedezcas con temor como si fuera de Dios. Ahí está el error. Yo se los he dicho bien claro en Shabbat. Y vamos a hacer la verajá para el jalá. Y se los dije desde el principio. Esta jalá no es mandamiento de Dios, es mandamiento de los rabinos. Es una tradición muy bonita. No pecamos si la hacemos y no pecas si no la haces. Solamente es una tradición muy bonita. Y dimos nuestra perspectiva, nuestro punto de vista. Si tú la haces, haces una unidad con el pueblo de Israel, porque en todo el mundo se hace este pan y representan muchas cosas y tiene simbolismos muy bonitos. No contradice a la ley de Dios ni quita la esencia de la Torá.
Por lo tanto, somos libres de hacerla y pues animamos a que las hagan, a que hagan su pan, a que aprendan a hacer su pan y lo hagan. Pero les estoy diciendo bien claramente, esto es una ley rabínica. Pero muchos Roshin, rabinos, te venden la idea del pan halá como si fuera un mandamiento divino. Y por lo tanto te meten en el yugo de que si no lo haces, pecado, y por lo tanto las hermanas andan bien estresadas porque lo tienen que hacer bien por todo este asunto. ¿Sí? Entonces, lo contrario sería, ejemplo, si ustedes no ponen un barandal en su casa, no pasa nada. No, al contrario, es ley divina. Si tú tienes una casa de doble piso o tienes una casa con escaleras, tienes que ponerle barandal. Es mandamiento de la ley de Moisés. Y ahí sí, te tengo que dejar bien en claro qué es ley del Eterno y qué no. Y entonces vamos edificándonos correctamente. Aquí el problema en Gálatas, hasta donde vamos, es esto, que estos falsos hermanos, que ya leímos en el capítulo anterior, falsos hermanos que se introducen a escondidas, por decirlo así, para espiar nuestra libertad que tenemos en Mashiach. ¿Cuál libertad en Mashiach tenemos? Que somos libres de las leyes rabínicas. Estamos sujetos a las leyes del Eterno, a la ley de Moisés, a los 613 mandamientos, sí. Y si las obedecemos es para no pecar delante de Él. Y los obedezco porque estoy agradecido al Eterno por haberme justificado por gracia en la fe en Yeshua. Y si Él me justificó y me limpió, no fue para seguir pecando, transgrediendo la ley de Moisés, sino para que ahora sí guarde los mandamientos con amor. Hay un perfecto equilibrio, pero tengan cuidado con los judaizantes, con los que nos quieren reducir a esclavitud y casi decirnos que todo lo que hacemos mal es pecado. Si no te levantas 5:30 de la mañana a orar, casi es pecado. Eso es hacerte judaizar. Párate a la hora que el Eterno te pare. Todavía la siguiente clase vamos a ver más cosas. Así que vamos iniciando, vamos comenzando, pero dejando las cosas en claro. Y he aquí las claves de interpretación, que por eso han tan mal interpretado a Pablo con Gálatas, que cuánta responsabilidad tienen esas personas que usando a Pablo y Gálatas han dicho que la ley de Dios, la ley de Moisés ya no. Justamente porque ni entienden lo que está diciendo, pero como menciona que por las obras de la ley nadie será justificado, entonces ahí se escudan para decir, entonces la ley de Dios ya no. Gracias al Eterno. Bendito sea Hashem que nos dio las claves para entender en el momento adecuado a nuestra generación. Así que, Avino Sheba Shamaín, te damos toda rabá por esta noche. Te pedimos que nos ayudes a ser guiados por tu Ruach, a que venga tu Shejinah sobre nosotros y nos ayude a vivir delante de ti de una manera correcta y justa, guardando tus mandamientos, viviendo tus mandamientos, que a cada uno de nosotros nos corresponde, pero siendo libres en Mashiach. Porque a la verdad, el judaísmo de hoy no es el que tú desearías que fuera. En ninguna manera el judaísmo de hoy es el que deseas que sea. El hombre ha metido tanto la mano por tantos siglos. Si en los tiempos de nuestro maestro de justicia ya estaba la corrupción, tanta corrupción que se opusieron al mismo Goel,
al mismo Mashiach se opusieron con estas alajot. Padre, pues hoy continuamos con esa misión de rectificar las malas enseñanzas y los yugos pesados. Ayúdanos, Padre, a poder seguir adelante, porque ciertamente ir en contra de este sistema judío no es nada fácil, porque el hombre prefiere las apariencias antes que tu verdad. Y aun Kefa, Padre, lo recordamos no como juzgándolo, pero como ejemplo, que aun Kefa le ganó la apariencia y el quedar bien con el sistema antes de vivir la verdad de tu palabra. Ayúdanos, Padre, a que no seamos así, porque ya bastantes años nos obligaron a ser así. Bastantes años nos pusieron un yugo pesado con tanta alajá. Y este año ha sido el año de nuestra Shemitah, de nuestra liberación, nuestro año séptimo, donde hemos salido libres de este yugo. Ahora solo te pedimos que nos guíes, nos guardes y nos cuides, porque el camino es difícil. Porque ahora no solamente ir contra del mundo religioso de Babilonia, del cristianismo, sino también ahora es ir en contra del mundo de Babilonia judío. La confusión cristiana y la confusión judía nos quiere acabar. Pero tenemos la perfecta fe que apegados a ti, Padre, y a nuestro Mashiach, y siguiendo sus pasos, seguiremos adelante. En el Sehud y por los méritos de nuestro Adón Yeshua HaMashiach, te damos muchas gracias, Padre. Amén. Ve amén.